Entonces, Efesios 2:8. Vamos a leerlo, nos ponemos de pie todos y vamos a leerlo juntos. Amén. Yo voy a leer una vez y ustedes lo leen en voz fuerte una vez. Amén. 2:8. El único versículo que vamos a leer hoy es para empezar, el único es 2:8 de Efesios. Yo lo leo primero y luego ustedes. Dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora ustedes, fuerte. Gloria a Dios. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Te rogamos, Señor, en esta noche que abras nuestro entendimiento, Señor, que tú pongas nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, en un mismo sentir, Señor, para que podamos leer tu palabra, Señor, y poder asimilar lo que esta noche tú nos vas a enseñar, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Pueden sentarse y les ruego que me pongan un poquito de su atención, porque como le decía yo a mi esposa, este tema es un poquito enredado, no porque no se pueda entender, sino porque si tú le pierdes el hilo no lo vas a entender, ¿verdad? Entonces, porque pues son cosas que son tan, el hilo es tan fino que si tú le pierdes te vas a confundir. Entonces quiero que le ponga atención. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estaba yo entre empezar Romanos, todo el libro de Romanos, o terminar esto de la predestinación. Yo creo que vamos a terminar esto y después leemos todo Romanos, pero en todo Romanos, para ver lo que disputa Pablo en el libro de Romanos, que ahí es donde viene la predestinación. Muy bien, empiezo. Dice: ahora que hemos visto el origen del pecado, ¿verdad? Que ya vimos dónde se originó el pecado. A ver, ¿dónde se originó el pecado, dijimos? ¿Cómo? En el huerto del Edén. Otros en el cielo, ¿verdad? En el cielo se originó el pecado. ¿Quién fue el primer pecador? Satanás. Luego dice la introducción al mundo. ¿Con quién? Con Adán y Eva. ¿Estos pecaron por sí mismos o fueron inducidos? ¿Quién los indujo a pecar? El primer pecador, ¿verdad? Satanás indujo a Adán y Eva a pecar. Vimos sus consecuencias, las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son? De los ángeles, ¿cuál es la consecuencia que pecaron? ¿Cuál fue su consecuencia de ellos? Fueron echados del cielo para nunca más tener perdón. ¿Cuál es la consecuencia de los seres humanos? Fueron separados de Dios, la muerte espiritual y después la muerte física, ¿verdad? Entonces nosotros morimos por causa del pecado. Vimos la promesa de redimir al ser humano en la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer vendría y aplastaría la simiente de la serpiente. Vimos el llamado de Abraham por fe en Génesis 12. Pero Dios llamó a Abraham y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te enseñaré, ¿verdad? Fue declarado justo ante Dios, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por las obras? No, por la fe. Fue justificado por la fe y fue llamado el amigo de Dios. Las promesas que heredó Abraham para sus descendientes, ¿verdad? Y también para las naciones de la tierra. O sea, las promesas que Abraham heredó. A ver, ¿cuáles las promesas de Adán a sus descendientes? ¿Cuál es la promesa de Dios para Abraham a sus descendientes? Poseerán la tierra de Canaán, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios para las naciones? Serían benditas las naciones, todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En la simiente de Abraham, ¿verdad que sí? Entonces todo eso ya lo vimos. La introducción de la ley, ¿con quién? Con Moisés en el monte Sinaí. Y la maldición de la ley, ¿por qué? ¿Por qué se hace maldición la ley? ¿La ley es mala? No. Entonces, ¿por qué se hace maldición la ley? Porque no podemos cumplirla. Entonces la maldición que era para vida, o sea, la ley que era para vida, surge para muerte porque nadie lo puede cumplir. La maldición de la ley, ¿verdad?
para los que no la cumplen, y terminamos diciendo que bajo la ley ningún hombre fue justificado, ¿verdad que nadie? Nadie. Entonces ni aún Abraham fue hecho justo por la ley, porque se acuerda que no había ley todavía en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, sino por su fe fue llamado amigo de Dios, de manera que es por la fe para alcanzar la justificación. No hay otro medio sino es la fe. Amén. Entonces todo esto ya lo vimos, es como un resumen de lo que ya les he enseñado cuando empezamos esto de la predestinación. Ahora, con la muerte y resurrección de Cristo, que vivió y murió bajo la ley, a ver, ¿Cristo nació bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley. ¿Cumplió todos los mandatos de la ley? Sí, ¿verdad que sí? ¿En qué época murió Cristo? ¿En la ley o en la gracia? En la ley. Es más, Él fue el Cordero de la Pascua. Él cumplió esa profecía de ser Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo nació, vivió y murió bajo la ley. Pero con su muerte y resurrección empieza una nueva era. El tiempo de la ley termina y empieza ¿qué? El tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Muchos dicen que empieza ¿cómo se dice? Que la iglesia empieza en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo, descendió y todos hablaron en lenguas, pero en realidad empezó desde que Cristo resucitó. Ahora en el aposento alto ya es como ¿cómo le puedo decir? Como la confirmación, ¿verdad? De que los apóstoles, los que estaban ahí en el aposento alto, hablaron en lenguas, ¿verdad? Y las lenguas que ahí hablaron eran lenguas terrenales. Muchos hablaron griego, muchos hablaron los diferentes lenguajes que en ese tiempo existían. No fue de ninguna manera lenguas angelicales, aunque hay lenguas angelicales, dice Pablo, pero en el aposento alto se habló lenguas terrenales. De los que estaban, Dios conocía todos los que estaban en Jerusalén en ese tiempo, los lenguajes que habían allí, y Dios les dio a cada discípulo y a cada seguidor un lenguaje específico para que los que estaban ahí escuchasen las maravillas de Dios. Entonces, cuando muere Cristo y resucita, empieza el tiempo de la gracia. Vamos a leer Lucas 16:16. Lucas 16:16. Dice así, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Es decir, en Juan termina la ley y los profetas y empieza la iglesia. Note, la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora dice, ¿desde entonces de qué? Desde entonces de Juan, ¿verdad? De cuando se cierra la ley y los profetas, desde los días de Juan, si lo puede poner así, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. A ver, ¿cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús dice, desde entonces, desde los días de Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Nota que aquí está diciendo pasa a una época donde todos se esfuerzan por entrar al reino de Dios, pero la ley dice no pasará, o sea, no pasa, no dejó de ser. Entonces, si vamos a Mateo 11, vamos a leer lo mismo, Mateo 11, 12 y 13. Mateo 11, 12 y 13. Dice así. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Quién habla ahí? Jesús. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Entonces, con la muerte, con la aparición de Cristo, la muerte, la resurrección, termina el tiempo de la ley. Ok, entonces vamos a entrar ahora en el tiempo de la gracia. Vamos a entrar ahora a ver cómo podemos ser salvos en el tiempo de la gracia. Y ya todos ustedes saben cómo, ¿verdad? Por la fe. Pero vamos a ver cómo los teólogos a través de la historia lo han interpretado.
En este caso, las dos líneas más conocidas, calvinistas, arminianistas. Pero yo le puse ahí la tercera opción, o bíblicos. Y aquí les puse aquí las dos fotografías de las personas que interpretaron, Jacobo Arminio por un lado y Juan Calvino, ¿verdad? Los calvinistas son de la línea de los reformados, ¿verdad? Pastores reformadas, iglesias reformadas, algunos bautistas. Hay diferentes tipos de bautistas, unos que se adhieren mucho al Juan Calvino, otros que se alejan un poquito aceptando que se pierde la salvación, etc. Entonces Jacobo Arminio es una interpretación contraria a lo que dice Juan Calvino, pero que dice la Biblia. Entonces es lo que vamos a ver. Los 5 puntos del arminianismo, ya les dije, se los vuelvo a repetir: el libre albedrío, la capacidad humana, la elección condicional, la redención universal o expiación general, la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana y la caída de la gracia. Los 5 puntos del calvinismo dice: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Aquí encontramos a Adán y Eva saliendo del Edén, y aquí encontramos la ofrenda de Caín y Abel, que más adelante vamos a ver por qué los puse. Amén. No creo, si Dios da tiempo, que llegue allí, lo llegamos, y si no, vamos un poquito despacio, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios desde la eternidad es salvar, o era salvar a toda persona que por fe confía en Dios para salvación, sean hebreos o gentiles. Ok. Para la visión hebrea, o eres hebreo o eres gentil, ¿verdad? No hay más. O sea, ahorita nosotros conocemos que hay naciones diferentes, muchas naciones, pero para los hebreos es: o eres de la nación hebrea, o no importa si eres mexicano, argentino, brasileño, español, eres gentil. Entonces los gentiles, dice, estaban apartados del pacto de Dios, eran un pueblo como excluido de Dios. Ahora, no de manera total, todos los que querían adherirse a la fe hebrea lo podían hacer. En el servicio pasado miramos a Rahab, a Ruth, a Naamán, a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Personas que Dios mismo, que Jesucristo en los evangelios los menciona por su fe, ¿verdad que sí? Entonces no es que los excluyó por completo, sino que Dios también permitió a los gentiles que querían buscar a Dios a través del pueblo de Israel, lo podían hacer. Entonces Dios en su misericordia, en su gran poder y amor, Él decidió salvar a hebreos y gentiles. Esta fue la promesa que se le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas, no dice tu nación, dice todas las naciones de la tierra. Lo leemos en Génesis 12, 1 al 3. A ver, vamos para allá. Génesis 12, 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En el capítulo 2, en el verso 2, dice que de Abraham se hará una nación grande, y sabemos que esos son los hebreos, ¿verdad? Pero en el verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya no nada más tu nación, sino todas las familias de la tierra. Entonces la promesa que recibió Abraham era que en él, en su simiente, ¿verdad?, las demás familias o naciones serían benditas. ¿Y qué significa benditas? Bendecidas, ¿verdad? Serían salvadas en el sentido más correcto o más directo tocante a la salvación. En ti, Abraham, yo haré una nación de ti. Lógico, tus descendientes serán benditos, pero en ti también serán benditas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cómo se cumple esta promesa de Dios a Abraham? ¿Será que se cumplió? Por supuesto que sí. Dice Abraham: en ti.
en tu simiente. En Romanos podemos, cuando leamos Romanos, pero ahí habla mucho de lo que es la elección de Dios. Dios eligió a Isaac y no a Ismael. Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Y así vamos viendo cómo Dios, por su soberanía, elige, ¿verdad?, de quién va a venir la descendencia, y en este caso la simiente de la mujer, que en este caso viene con Jesús, o es Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos que esta promesa a Abraham se cumplió? Lea Mateo 1:1. Yo sé que va de aquí para allá, pero es necesario. Mateo 1:1. Mateo capítulo 1, verso 1 dice: libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo. Luego mire lo que dice: hijo de David. Luego, ¿de quién? Hijo de Abraham. Entonces, ¿cómo se cumple la promesa de en ti serán benditas las familias de la tierra? En Jesús. Porque Jesús viene del linaje de Abraham. Claro que si vamos más atrás vamos a ver a Set, a Enoc, a Noé, a Sem, pero ya cuando empieza Dios la elección, elige a Abraham, luego elige a Isaac, luego elige a Jacob, luego elige a Judá, y así sucesivamente hasta llegar a Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que esta promesa se cumple en Jesús. Ya ahorita todas las naciones de la tierra han conocido el evangelio. No hay ninguna parte por lo menos en el mundo civilizado donde no haya una Biblia, ¿verdad? Los judíos, los hebreos fallaron cuando ellos fueron elegidos por Dios. Dios eligió a los israelitas para que ellos fueran luz a los gentiles. Es decir, para que los gentiles miraran el ejemplo de Israel y decir: estos sí son hijos de Dios. Mira cómo se comportan. Mira cómo son. Mira cómo respetan. Mira cómo son de amorosos. Mira todo lo bueno que son. Pero Israel falló. ¿Qué hicieron al contrario? Se fueron detrás de ídolos falsos. Adoraron a Baal, adoraron a Moloc, adoraron a dioses paganos. Dice que Moloc era un ídolo donde su vientre, su estómago, era un hueco vacío, ¿verdad? Y por debajo de su vientre metían leña y prendían fuego. Y dice que los adoradores de Moloc ofrecían a sus hijos, lo metían adentro de la barriga, ¿verdad? Del vientre de Moloc, y lo ofrecían quemándolos vivos. Y esto también lo hicieron los reyes de Israel. Ofrecieron a sus hijos a Moloc, dice. Entonces nota que los israelitas no llegaron a hacer luz a las naciones. Pero hoy en día a través de Jesucristo, Israel se hace luz a las naciones. O sea, ¿quién vino a hacer eso? A cumplir eso. Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y si vemos de esta manera, a ver, ¿en México hay salvos? Sí. ¿En Argentina habrá salvos? Sí. ¿En España también? ¿En Rusia? Sí. Es decir, en Cristo se cumple la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vea lo hermoso que es cuando vemos bajo la lupa lo que Dios prometió a Abraham. Ahora pues llegamos al tiempo de la gracia, y aquí es donde me gustaría tener un papelito, o por haberlo puesto ahí no me dio tiempo. No es que no me dio tiempo, pero bueno, Dios sabe, ¿no? Pero me hubiera encantado poner ahí un mapa donde vayan las dispensaciones, la de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la ley, etcétera. Entonces nosotros en nuestra generación pertenecemos al tiempo de la gracia, al tiempo de la iglesia. Si nos vamos a la profecía de Daniel, estamos entre medio de la semana 69 y 70, ¿verdad? En la profecía de las 70 semanas, Dios paró el reloj a la semana 69. Ahora, ese tiempo Dios lo detuvo hasta que el tiempo de la iglesia termine.
y después otra vez volverá a correr el reloj para terminar la última semana de 7 años, que es lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. Entonces nosotros estamos en esa época donde la gracia es alcanzable para todos, ¿verdad? Todos pueden acceder a esa gracia. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser salvos en el tiempo de la gracia? Yo le puse aquí la respuesta es, ¿qué? ¿Por qué? Dígalo. ¿Por qué? Por fe. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo es que se llega a ser salvo en el tiempo de la gracia? Digan todos. Por fe. Ya lo saben, ya lo sabemos. Por fe. Pero pregunta, ¿cómo es el acceso a esa fe para salvación? ¿Cómo podemos acceder a esa fe para salvación? Ya sabemos que todo el que quiera ser salvo tiene que tener fe en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿cómo vamos a obtener esa fe? Y ahí es donde entran estas dos líneas de pensamiento. Calvinismo, arminianismo, pero nosotros vamos a compararlo con la Biblia. Entonces, ¿cuál es el proceso para que una persona pueda ser salva? Muy bien. De allí, de esta pregunta, ¿cómo puedo ser salvo en el tiempo de la gracia? De ahí es que hubo teólogos después de los apóstoles que se dedicaron a interpretar la forma en que se puede alcanzar esa fe. Creemos que cada uno de ellos tuvo un sincero deseo por ver esa verdad. Pero debemos recordar que lo que ellos escribieron, estoy hablando de Juan Calvino, de Jacobo Arminio, de todos los padres de la fe que se le conocen como los padres de la fe, ¿verdad? Todo lo que ellos escribieron tocante al tema de la salvación no era inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, los escritos de Martín Lutero, de Juan Calvino, de John Hus, de ¿quién más? A ver, ayúdeme. De John Wesley, ¿quién más? Todos los reformadores, ¿verdad? De la línea de los anabaptistas, de los anglicanos, de todas estas personas, de los puritanos, ¿verdad? Todo lo que ellos escribieron, muchas cosas son buenas y muchas cosas tal vez son erradas. ¿Y por qué son erradas? Porque no eran inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no podemos creer todo lo que dijo o escribió Juan Calvino o Martín Lutero o John Hus. ¿Qué deberíamos de hacer entonces? No eran inspirados por el Espíritu Santo. Lo que ellos escribieron era una interpretación que ellos le daban al tema de la salvación. Nunca es igual que te vayas a la Biblia o que te lo interprete otro. Nunca va a ser igual. Entonces, hermanos, ustedes y yo no debemos adherirnos a una línea de pensamiento y defenderlo hasta morir sin tener en consideración la palabra de Dios, ¿verdad? Solo era una interpretación que se le daba a este tema, de manera que nosotros debemos volver a la Escritura, a tu Biblia, y ver por nosotros mismos y con la ayuda del Espíritu Santo lo que la Biblia enseña sobre esto, y no solo en este tema. O sea, puede ser la salvación, puede ser el pecado, puede ser el estudio del Espíritu Santo, las lenguas, etcétera. Pero como nosotros estamos en lo que es la predestinación, si Dios escoge así como, a ver, tú me caes bien, tú vas a ser salvo, tú también, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Qué significa elegir, verdad? O sea, de un grupo de personas yo elijo los que yo quiero, ¿verdad? Entonces, Dios actúa así en la eternidad. O sea, Dios dijo, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿O qué predestinó Dios? Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, no sé qué tanto puedo avanzar, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Toda persona que nace en este mundo viene con un defecto, ¿verdad? Y es la inclinación a hacer el mal. Todos, sin excepción, estamos inclinados a hacer el mal.
Esa es la consecuencia del pecado de nuestros padres en el Edén. Estoy hablando de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, dicen, bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, pecaron por su voluntad propia, ¿verdad? Ellos cedieron a la tentación que Satanás les indujo. Eso ya les enseñé. Nunca Satanás les obligó, sino que sembró en ellos la duda para hacerlos desobedecer el mandamiento de Dios. Desde entonces el ser humano heredó la inclinación a desobedecer a Dios. Pues el pecado es la desobediencia de la ley. Aunque antes de Moisés no había una ley escrita, sin duda todos pecaron conforme a lo heredado por nuestros padres, es decir, la desobediencia. Pues sin duda ellos sabían distinguir entre el bien y el mal, inclinándose más a hacer lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás no es que agarró la fruta y le dijo, ven, ten, come. No, sino que él sembró una duda. ¿A poco les dijo Dios que si lo comes mueres? No, no le creas a Dios. Mira, come, es más, porque recuerde que Eva le dijo, no, sino que dijo que tampoco le podemos tocar. Entonces, probablemente Satanás dijo, a ver, tócalo y verás que no mueres. Entonces, cuando la mujer accede, ¿verdad? Dice que ella comió, pero ¿cómo te puedo decir? Lo que el primer ser humano pecó, o ¿cuál fue el pecado del primer ser humano? ¿El adulterio? No. ¿La fornicación? No. ¿Matar? No. ¿Robar? Tampoco. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Entonces, ¿qué pecado nosotros heredamos de nuestros padres? La desobediencia, ¿verdad? Nosotros heredamos la desobediencia. Ahora, ¿qué desobedeció Adán y Eva? ¿Qué o a quién desobedecieron? A Dios. Entonces nosotros con esa herencia de nuestros primeros padres, ¿qué o a quién desobedecemos? Por naturaleza. A Dios. Es decir, a ver, si una persona adultera, no adultera porque Adán se lo heredó, ¿o sí? No. Esa persona adultera porque desobedece a Dios. Es decir, cuando una persona adultera lo hace por su propia conciencia, por su propio deseo, por su propia carne. Ahora note que estoy diciendo que la desobediencia, un solo pecado, trajo todo lo que conocemos, ¿verdad? Entonces note que nosotros heredamos, ¿verdad?, el pecado de desobediencia. Génesis 6:5, vamos a ver, Génesis 6:5. Con este pecado que hicieron, note lo que hicieron los hijos de los hombres. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Verdad? Entonces, todos los seres humanos antes de Moisés pecaron desobedeciendo a Dios. A ver, le voy a preguntar. Dice la escritura en Romanos, y lo leímos servicios pasados, dice que antes de Moisés no había ni una ley, ¿verdad? Por lo tanto, todo pecado que se hacía no se podía inculpar, ¿verdad? Pero a ver, la pregunta es, ¿había pecado? Sí. Ahora las personas que vivieron antes de Moisés, ¿verdad?, ¿tenían conciencia del bien y del mal, sí o no? Sí. Sí tenían conciencia del bien y del mal. Por ende, ellos pecaron sabiendo lo bueno, no lo hicieron. ¿Y se inclinaron a qué? A hacer el mal. Todos nosotros, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, cuando no habíamos pisado una iglesia, no habíamos abierto una Biblia, no me diga que no sabía que no podía ver la mujer de su amigo. Eso es conciencia de bien y del mal. No me diga que como hombres no sabíamos eso, pero ya hombres y mujeres, no me diga que no sabía que no se puede robar, que no se puede mentir. Entonces, esa conciencia lo sabíamos, lo teníamos.
Ahora, ya con la ley, venida la ley, se hace más evidente el pecado. Se recuerda que dijimos la ley viene a sacar a luz el pecado. La ley saca a luz todo el pecado que causa la desobediencia a la ley. La ley dice no adulteres. Cuando una persona adulteraba, ¿verdad? Y se conocía el pecado, ¿qué se tenía que hacer? Apedrearlo, ya con la ley. Entonces, cuando la gente miraba que estaba siendo apedreada una mujer y un hombre, ¿qué decían? Adulteraron porque tenían que morir los dos, ¿verdad? Entonces, ya la ley, aunque una persona iba caminando por ahí y ya sacaban a la mujer y el hombre para matarlo, ellos decían, estos están pagando el adulterio. Es decir, la ley saca a luz el pecado. Ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Cuando una persona comete adulterio, ¿verdad? Gracias a Dios no estamos bajo la ley, pero eso no te quita tu pecado. Porque si quisiéramos, como muchos quieren volver a la ley, ¿qué les tocaría cuando adulteran? Volver a la ley por completo. Es decir, que los apedreen. Entonces ahí como que ya no les conviene. Ahora, en el tiempo que vivimos, la ley de Dios sigue vigente, ¿o no? La ley de Dios sigue vigente. Okay. A ver, la ley de los sacrificios quedó abrogado en Cristo. Pero a ver, ¿es esa ley abrogada en Cristo, o por Cristo, verdad? Nosotros, desde hace 2000 años, Cristo dijo, o los apóstoles dijeron que Cristo sufrió una vez y para siempre. Es decir, Cristo, al ofrecer su vida a sí mismo y morir en la cruz, Él quitó todos los sacrificios de animalitos. Todo eso fue quitado. Pero en lugar de matar a los animalitos más, Él entró en lugar de todos esos animalitos. Por lo cual dice Jesús, ya no quiero que sacrifiquen, ahora miren a Jesús para que sean salvos. Entonces, la ley de Dios sigue vigente, la ley moral sigue. No es que, a ver, como Cristo murió y abrogó la ley, ya puedes adulterar. No, no dice eso la Escritura. Es un no rotundo, no adulteres, no mates, no mientas, no levantes falso testimonio a tu prójimo, no codicies la casa, la mujer de tu prójimo. Eso sigue. La ley sacrificial, la ley de los ritos de sacrificios quedó abrogado por Cristo porque Él es el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley de Dios sigue vigente hasta hoy. Se recuerda que leímos que la ley y los profetas son hasta Juan, pero dice, pero que ni una tilde de la ley pasará. Es decir, Jesús cumple la ley por completo por nosotros. Ahora, y toda persona que cree en Jesús cumple la ley en Cristo. Esto tiene que saberlo, hermano. Yo cumplo la ley no porque yo lo hago por mí mismo, sino porque Cristo lo cumple por mí. Ahora, Cristo cumple la ley por mí, no viviendo yo bajo la ley, sino confiando en Cristo que nos justifica de la ley delante de Dios. ¿Verdad? O sea, yo no vivo bajo la ley, Cristo lo cumplió por mí. Pero entonces, ¿cómo cumplo la ley yo? Confiando en Dios, de que Él me justifica delante de Dios. Y delante de Dios, ¿verdad? Cumplo la ley porque ya Dios no me mira directamente a mí, sino que mira a Cristo su Hijo en mí. De manera que yo me hago justo delante de Dios por creer en Jesús. Lo mismo que hizo Abraham. ¿Verdad? ¿Cuántos me entendieron o cuántos se enredaron? A ver, ¿alguien se enredó con lo que dije? ¿O está entendiendo? ¿Verdad? Es la fe, hermano. La fe es lo que te va a salvar. Entonces veamos cómo una persona puede venir a la salvación por medio de la fe. Primero, punto número 1, y con esto no voy a avanzar mucho más allá. Todos somos pecadores. O sea, para alcanzar una salvación tan grande, como dice Hebreos, dice que cómo escaparemos de una salvación tan grande. Para llegar a esa salvación tan grande, lo primero que debemos de reconocer es que somos todos pecadores.
Cuando una persona se siente como que, pues yo en qué pecado no he matado a nadie, no he robado nada, etcétera, 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 se hace justo a sí mismo, entonces él dice, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces esa persona no está apto para la salvación. Cuando una persona quiere alcanzar la salvación, lo primero que tiene que decir es, soy pecador, y aceptarlo. Miren Romanos 3:23, vamos a ir allá. Ese es el primer punto. Romanos 3:23. Tienes que reconocer que eres pecador. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos, a ver, diga todos, ustedes digan todos. Pero fuerte, hermano, ya se me están durmiendo. Mira, ya todos están durmiendo, están durmiendo, están diciendo sí. A ver, diga todos. Muy bien. Así, con esas ganas. Todos. Por cuanto todos. Ahora, ¿qué parte de la, o qué letra de la palabra todos no se entiende? ¿Qué significa todos? Todos. Ahora, ¿qué pasó con esos todos? Pecaron. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esos todos que pecaron? Note, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, están separados de la gloria de Dios. Es decir, como todos pecamos, todos estamos separados, alejados, lejos de Dios. Lejos, no podemos acercarnos a Dios porque hay un, ¿cómo se dice? Hay una barda, un muro que nos separa de Dios y nosotros. Y ese muro se llama pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora lea Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Ahora, este todo está hablando de la humanidad. Es decir, Dios encerró todo bajo pecado. ¿Y cómo conocemos que hay pecado en nosotros? Por la ley. Entonces la ley nos encierra en nuestro pecado porque no podemos cumplir la ley. Entonces dice, para que la promesa que es por la fe, ahora la promesa ¿cuál es? ¿Cuál es la promesa aquí? ¿De qué promesa está hablando? De la promesa que se le hizo a Abraham, ¿verdad? La promesa que es por fe, porque por fe Abraham salió de su tierra sin saber a dónde ir, ¿verdad? Salió rumbo a una tierra que ni conocía, ¿verdad? Y esa fe, Dios ¿qué le dijo? Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces aquí dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. A ver, espero que me esté entendiendo porque este es un tema muy hermoso, pero si no ponemos atención nos vamos a confundir, ¿verdad? Aunque tal vez usted diga, pues no hablamos de fe, pero tienes que abrir los ojos, oír, para que le entendamos, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Vamos a estar diciendo, ¿y cómo es la fe? ¿La fe es por predestinación o cómo es? ¿Dios nos predestinó o cómo es? No, tenemos que escuchar para que podamos aprender. Dice, la universalidad del pecado. ¿Qué significa universalidad? Todos hemos pecado. No hay ni siquiera uno, no hay ni un justo, ¿verdad? La universalidad del pecado es evidente en toda la Biblia. Ahora, aquí voy a darles unos versículos. Son como 5 o 6, pero hay muchos más para que usted vea, ¿verdad? Que todos hemos pecado, que no hay justo ni a uno. Y en Romanos 3 vamos a leer cómo Dios da, ¿cómo se dice? Cuando tú llegas al doctor y te dice, te revisa y luego te da,
¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra? Cuando ya te revisa, te da diagnóstico, ¿verdad? En Romanos 3 vamos a ver a Dios diagnosticando la vida humana. Entonces, pero vamos a empezar desde Génesis 6:5. Vamos a ir de allí para enfrente, para llegar hasta Juan 1:8. Entonces vamos a ver Génesis 6:5. Para que veas que todos hemos pecado. Aquí todavía en Génesis 6 no está todavía el pueblo elegido. Dios no había llamado a Abraham todavía. Pero mira lo que había pasado ahí. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿De quiénes? De los hombres. Ahora, ¿eso significa que solamente los varones? ¿O era hombres y mujeres? Era hombres y mujeres. Por eso dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál fue el resultado de eso? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces vemos cómo antes de Abraham, dicen, los pensamientos de los seres humanos era continuo hacer el mal. De aquí de Génesis 6 al 9, ¿verdad? Bueno, Génesis 6, 1 al 8, dice que todos pensaban en hacer el mal. Dios dijo, raeré a todos, pero de repente ve a uno. ¿Quién era? Noé. Es decir, de toda esa generación, el único que halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿quién era? Noé. Es decir, el resto. Y ahí usted ve que Noé, mire, los hijos de Noé y sus nueras, ¿verdad? Y su esposa, claro, esposa, hijos y nueras, ni siquiera habla de ellos como justos. Cuando Noé termina el arca, dice, entra tú y toda tu casa. O sea, note que la misericordia de Dios no solo, o sea, por la obediencia de Noé, ¿verdad? Permitió que sus hijos y sus nueras entraran al arca, y por esa fe condenó al resto. Por eso la Escritura dice que si creemos en Jesucristo, nuestra casa será salva. Ahora, eso no viene en automático. Como padres tenemos que hablarle a los hijos. Porque Noé no crea que, a ver, Dios le dijo, construye un arca. Y Noé le dijo, pues, a la primera los hijos le dijo, a ver, hijos, ayúdenme a construir un arca porque Dios me habló. Ustedes creen que luego, oh sí, papá, te vamos a ayudar. No. Yo creo que Noé tuvo que haberle dicho detalles de cómo Dios le habló. De tal manera que ellos pudieron creer y ayudarle en ese trabajo. Porque a ver, ¿quién iba a querer hacer un barco, ¿verdad? Donde era un desierto o lejos de la playa, ¿verdad? Y que Dios diga, va a llover y nunca habías visto la lluvia, ¿verdad? Nunca. Entonces, ¿cómo era posible, ¿verdad? Ver que Dios iba a hacer llover en un tiempo donde nunca había llovido? Porque dice, se regaba la tierra, un rocío subía de la tierra y regaba la tierra, dice, nunca había llovido. Y viene Dios y le dice a Noé, va a llover, Noé, hazte un arca. Y ahora Noé diciéndole a sus hijos, a ver, hijos, va a llover. Papá, creo que ya estás delirando, ¿no? Ya estás viejito. Entonces, nota, hermanos, Noé tuvo que convencerlos, tuvo que decirle, hijo, de verdad, viene juicio. Lo que nosotros los padres debemos de hacer, una vez salvo nosotros, ¿qué debemos de hacer con nuestros hijos? Empujarlos, enseñarles, ¿verdad? Sabemos que ellos tomarán su decisión, pero que no quede en nosotros de hacerles que entren a la salvación. Salmo 53:3. Salmo 53:3. Salmos 53:3 dice,
cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Nota, el verso 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahora a Dios pregunta, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Es decir, Dios está diciendo, mira, todos se apartan, todos se van, todos se corrompen, aún sabiendo de Dios. Cualquier parecido con la realidad de hoy, fuera coincidencia. Porque verdad que muchas veces nosotros ya escuchamos la palabra y aún nos apartamos. Entonces no hay ni uno justo, no hay ni uno que busque a Dios. Proverbios 29. Adelantito. Proverbios 29. Proverbios 29 dice, pregunta el que escribe los proverbios, dice, por inspiración de Dios, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Dice. Ayer nuestro hermano Carlos decía, nos enseñaba de Jeremías, y encontramos el versículo que decía, no lo leyó, pero abajito de donde llegó leyendo Jeremías decía, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Y dice, limpio estoy de mi pecado. ¿Quién lo puede decir? ¿Alguien aquí? Ninguno. Entonces imagínense, nosotros no somos salvos por nosotros mismos porque limpiamos nuestro propio pecado, sino que es por Cristo Jesús. Eclesiastés 7:20, más adelantito, avance un poquito en la escritura, 7:20 de Eclesiastés, no se vaya tan lejos, Proverbios, sigue Eclesiastés. Capítulo 7, verso 9, dice, déjame ver aquí, Eclesiastés 7:20 dije, ¿verdad? 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y ¿qué? Y nunca peque. Ahora, aquí está diciendo que no hay hombre en toda la tierra. No está hablando de Israel, está hablando toda la tierra. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que Dios está testificando de que el ser humano es malo por naturaleza, no le quiere buscar. Usted y yo no crea que llegamos aquí con mucha alegría a buscar a Dios. Muchos llegamos porque nos sentíamos solos, muchos llegamos por una enfermedad, muchos llegaron por cualquier situación, pero vinieron a regañadientes, a ver si Dios me ayuda. Y por misericordia de Dios te abrió los ojos y creíste y ahora estás aquí. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Ahora aquí habla del pueblo de Israel. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora, ¿por qué se apartaron del camino? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas? ¿No se supone que la oveja es ciega y tonta? Sin embargo, se apartaron por su propio camino. ¿Por qué? ¿O los pastores qué eran? Eran malos pastores. Dejaron las ovejas y las ovejas no pudieron oír la voz del pastor y ellos se apartaron. Porque de una cabra tú lo puedes entender, ¿verdad que sí? Porque la cabra, pero la oveja dice que sigue a su pastor. Pero dice, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, aquí no es que Dios abandonó al pueblo. Dios puso líderes, ¿verdad?, que guiaran a las ovejas.
Pero ¿qué hicieron estos líderes? A ver, la vez pasada estaba yo buscando versículos acerca de cómo Dios habla a los pastores, ¿verdad? Les llama perros mudos, les llama glotones, ¿verdad? Dicen que los pastores, matan a la ovejita, lo comen, agarran su lana, pero no la cuidan, ¿verdad? No van por la que está, ¿cómo se dice?, quebrada su patita, no las vendan, no las curan. Y Dios dice, yo mismo bajaré y cuidaré mis ovejas. Entonces nota que no es porque Dios los abandonó, sino que no hubo líderes que guiaran a las ovejas. Ahí mismo en Isaías 64, 61, más adelantito. Isaías 64, 61 dice, no hay 61, ¿verdad? Déjame ver entonces. ¿Por qué puse 61? Es el 6. 6. Se me pasó un número aquí. Oh, no, ¿sabe qué? Porque es primera de Juan el otro, por eso se juntó ahí. Es 64:6. Dice ahí, 64:6 de Isaías, dice, si bien todos nosotros somos, ¿qué? Como suciedad, ¿verdad? Dice, y todas nuestras justicias, ahora, ¿qué significa justicias aquí? Obras buenas, ¿verdad? Dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Note, hermanos, si bien todos nosotros somos como suciedad, todos. A ver, aquí, ¿quién puede decirse, yo no, yo aquí no califico? Dios dice de nosotros, todos somos como suciedad. Y las mejores obras que hacemos delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa trapo de inmundicia? Ya se lo he dicho, no es el trapo que limpia la llanta del carro y limpia del carro, no, eso no es, ¿verdad? Entonces, note, hermanos, como trapos de inmundicia delante de Dios son nuestras mejores obras. Último versículo para que vea esto, primera de Juan 1:8, saltamos del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, primera de Juan 1:8. Dice, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿a quiénes? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Note, lo llevé aunque hay varios versículos, pero lo llevé un paseíto por toda la Biblia hasta llegar a 1 de Juan, que ya estamos cerca de Apocalipsis, pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este escritor es el mismo que dice que ya no debemos de pecar. ¿Lo ha leído, hermano Leo? Es este escritor que dice, hijitos, ya no pequen, ¿verdad? Pero aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Entonces, ¿se está contradiciendo? De ninguna manera. No se está contradiciendo. Lo que está diciendo es que debemos de reconocer que todos pecamos, ¿verdad? Y si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero una vez que llegas a la iglesia, no puedes decir, aquí yo ya no peco. Aquí yo soy el santo y ustedes como los judíos. Los judíos eran, nosotros somos el pueblo escogido.
ustedes los gentiles. ¿Se acuerda cómo dijo Jesús de la mujer sirofenicia que lo leímos hace 3 días? Nosotros somos los hijos de Dios, ustedes son los perrillos. Así decían los hebreos, así decían los judíos. Jesús mismo usó esas palabras. Ahora también eso lo vamos a ver más adelante, pero Jesús dijo cuando vino la mujer sirofenicia, dijo, deja que los hijos se sacien primero, porque no es bueno echar el pan de los hijos ¿a quiénes? A los perrillos. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Sí, Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Más grande es tu fe, hágase como tú has dicho. ¿Ve que ahí también entre los gentiles? Entonces, pero aquí el meollo es, todos somos pecadores. Aun cuando ya hemos accedido a la gracia de Dios y hemos confesado para salvación a nuestro Señor Jesucristo, aún todavía somos pecadores. Si yo le preguntase quién pecó hoy y usted no levanta su mano, yo no le creería, porque Juan dice, te mientes a ti mismo, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de la Escritura, que dejemos que nos hable la palabra y no que venga uno que diga, hermanos, ustedes son campeones, ustedes son, mire hermanos, no hermanos, no, eso no. La Biblia dice que somos pecadores. Ojalá y esta noche te vayas, o yo también me vaya, sintiéndome pecador, y que llegando a la casa doblemos rodillas y mañana y diciéndole, Señor, líbranos, como David decía, líbrame de los pecados que ni yo conozco, ¿verdad? Que ni yo conozco. Para terminar, quiero leer con ustedes Romanos 3, 9 al 19 y hasta ahí me voy a quedar. Solo vamos a leer esa porción de la Escritura y lo voy a dejar para que lo meditemos en el siguiente servicio. 3, 9 al 20. Romanos 3, 9 al 20. ¿Lo tiene? Aquí está el diagnóstico de Dios para todo ser humano. Aquí el apóstol Pablo empieza con una pregunta. Aquí en Romanos está hablando de judíos y gentiles. La primera pregunta del apóstol Pablo en el versículo 9 dice, ¿qué pues? Somos nosotros. Cuando dice somos nosotros, está hablando, Pablo se incluye, está diciendo, somos nosotros los judíos mejores que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles? Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado, todos. Los griegos, los romanos, los asirios, todos están bajo pecado. Dice, como está escrito, ahora esto aplica a judíos y gentiles, dice, no hay justo ni aun uno. Punto número 1. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No te dice a una se hicieron inútiles, es decir, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo a hacerse inútiles. Luego dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Luego dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Pablo está diciendo, ¿somos mejores nosotros que ellos? De ninguna manera, porque la ley que Dios dio en el Sinaí nos acusa a todos, a judíos y a gentiles. Ustedes judíos porque no la obedecen, ustedes gentiles porque ni lo conocen, ¿verdad? Es decir, todos están bajo pecado, aunque en el mismo libro de Romanos dice que si los gentiles
hacen sin conocer las obras de la ley que ustedes conocen, ¿no serán ellos tomados por justos? Pero nota, cuando los gentiles no conocían, pues pecaban por no conocer. Los judíos pecaban por no conocer, no, pecaban aún conociendo. De tal manera que los judíos eran culpables. Y los gentiles también. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Dice Pablo. ¿Dónde está la jactancia de los judíos? Queda nula. Ahora, más adelante, Pablo dice a los gentiles, ustedes tampoco gentiles no se jacten. Porque tú podrás decir, una rama del olivo natural fue desgarrado para que yo fuera injertado. No te jactes, porque poderoso es Dios para quitarte a ti, olivo silvestre, y poner en su lugar la rama que fue desgajado. Poner a los hijos de Israel. Así que ni los judíos tienen de qué jactarse, ni los gentiles. Porque en Dios no hay judío ni griego, todos somos uno. Amén. Hasta ahí me voy a quedar, esperando que usted, ¿verdad?, no se enredó y me puso atención. Por eso yo le comentaba a mi esposa, a forma de relajo, le dije, pongan atención, no se duerman porque si no se van a perder, ¿verdad? Espero que no se perdió, ¿verdad? Y si se perdió, pues a buscarle ahora o a escuchar la repetición de la predicación para que lo entienda. Amén. Entonces, vamos a, así como está sentadito, vamos a agachar nuestra cabecita, vamos a darle gracias a Dios. Es un tema profundo y hermoso, pero si usted le pone atención lo va a entender. Amén. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo, Señor Jesús, cómo la ley, Señor, nos condenaba a todos, a judíos y a gentiles por igual, Señor. Los judíos porque la conocían y no la obedecían, y los gentiles porque simplemente no lo conocíamos. Pero dice tu palabra, Señor, que tú en tu voluntad, Señor, lo encerraste todo bajo pecado para que tu gracia, Señor, sea más grande aún por medio de la fe. Gracias, Señor, te ruego que esta enseñanza, Señor, lo guardes, Señor, en el corazón de mis hermanos y que poco a poco, Señor, vayamos aprendiendo más de lo que tú tienes para nosotros. Bendice, Señor, a los que están en este lugar, Señor, y bendice si hay alguien, Señor, que nos acompañó en la web, también bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya.